Bueno, pues Shakira solamente tiene que abrir la boca, sacar un éxito y hacer algo para que la fiscalía envíe una nueva denuncia en contra de Shakira por supuesta evasión fiscal. Y no es la primera vez. Ya Shakira viene luchando con esto desde hace mucho tiempo. Está siendo investigada y va a ir a juicio ahora en noviembre por un asunto de una evasión de impuestos de supuestamente el 2012 al 2014, donde ella ha dicho varias veces y ha mandado pruebas que ella en ese momento no estaba viviendo con una residencia fija en España. Todo esto, más lo que está pasando con Britney Spears, porque ahora, señoras y señores, se está comparando a Britney Spears con Shakira. ¿Cómo es esto? Todo esto en este vídeo, porque ya sabes que acá desglosamos absolutamente todo. Bueno, después de El Jefe, ahora resulta que la fiscalía ha dicho que ella debe casi $7 millones, que no son poca cosa, más los 14 millones que debe anteriormente de euros. Y ahora resulta que si usted suma estos 14 millones de euros más 6 punto y pico de millones de euros, estamos hablando de mucho dinero que debe supuestamente Shakira. Pero eso no es todo, porque si fuera solamente el dinero, pues ella pudiera recompensar. Shakira tiene eso y más. El problema está en cómo es posible que ahora se estén dando cuenta en el 2023, justo cuando ella saca una canción nueva, que ella debe este dinero, porque no miraron en el 2019 o en el 2020, 2021 o 2022 o a principios de este año, que ella también no había tributado ese dinero en el 2018. Y es súper raro todo esto que está pasando. Y yo atribuyo a esto, y lo había dicho antes, que había una mano por ahí oscura en este sentido. Porque es mucha sospecha que está bien, la están investigando por esto, pero ahora con el 2000, algo que pasó en el 2018, lo van a sacar en el 2023, justamente cuando ella está en el spotlight, en la cúpula en este momento. Ella está allá arriba, pensando así como el que no quiere la cosa. Yo pensando que toda esta tiradera que ella ha tenido ha incomodado a más de uno, y sin culpar a alguien en específico, porque ya sería señalar a alguien. Puede ser que haya una mano oscura, una mano oculta que esté moviendo las piececillas en este lugar para hacer señalar cosas que son o no son, porque no sabemos si los debe o no. Para que esto pase tendríamos que ver exactamente las pruebas y que llegue en noviembre. CNN, que he publicado, uno de los portales que ha publicado esta noticia en español, ha dicho, porque esto ha salido por todos los lados en el mundo, ya saben que Shakira es una persona que es conocida en el mundo entero, una artista internacional. Ahora resulta que, dice CNN, se trataron de comunicar con el equipo de Shakira, el equipo legal, y ellos comentaron que a Shakira no le ha llegado ningún tipo de notificación. Pero no es la primera vez, porque justamente hace un mes más o menos también hubo otra acusación, no la recuerdo en este momento, y yo dije, pero ¿cómo es posible que no le haya llegado a Miami? Puede ser que todas estas notificaciones estén llegando a su antigua vivienda, que lo estén haciendo aposta, puede ser, ¿no? Porque ¿cuál es el asunto de tú publicar, hacer esto público? De hecho, a mí me pareció súper extraño que salieran las declaraciones de Shakira, que había dicho, lo había puesto en escrito, y todo esto haya salido a la luz ahora. Todo lo que dijo, que cuando estaba con De la Rúa, que viajaba solamente para ver a Piqué, que ella aterrizaba solamente para verlo, pero que ella en ningún momento vivía allí, porque ella en ese momento no tenía contemplado cómo tener una relación, pero luego vinieron los niños y ella decidió mudarse y quedarse ya ahí en España. Y ahora sale todo esto, señoras y señores. Pero la cosa puede ser grave porque estamos hablando de 2 a 6 años de cárcel. Incluso ellos estaban hablando de 8 años de cárcel en algún momento. E imagínense ustedes, esto puede ser hasta una medida de una mano oculta, como digo, para quitarla de sus hijos, puede ser. Esto es algo grave en mi entendimiento, en lo que yo puedo entender, puede ser algo grave. Puede ser, bueno, ahora vamos a tratar que ella pague por lo que hizo para que no facture, y encima, de paso, quitamos a los niños. Yo imaginando cosas, quitamos a los niños de lo que podría ser probabilidades, quitamos a los niños
o puede ser que realmente ella sí deba esto. La fiscalía ha comentado que ella supuestamente desviaba estos fondos, o tributaba, porque no es que no tributaba, desviaba esto para lugares de Países Bajos, como Liechtenstein, entre otros lugares donde se manejan los impuestos de menor escala. Y esto es lo que ellos dicen, que no es que no tributaba, sino que si tú estabas viviendo en España, según ellos, que si ella estaba viviendo en España, aunque las personas que le emitan las facturas sean de cualquier país, tiene que tributar en España. A ver, esas son las reglas, supuestamente. Y digo esto supuestamente porque es que no me consta nada. A mí lo que me parece extraño no es que ella deba, ni que ella tenga una denuncia. No, esto le puede pasar a cualquiera. Es que todo esto salga justamente cuando Shakira esté en la cúpula. Y que esto del 2018 salga ahora en el 2023, cuando si ella estaba siendo observada, vigilada e investigada, no se les habría escapado de las manos. Bueno, por otro lado, y siguiendo en el mismo tema, resulta que, según Vanitatis, Shakira habló con padres de los amiguitos de Sasha y Milán para, adivinen para qué, para pagarles a los hijos de estos padres, que son amiguitos de Sasha y Milán, para que se fueran a Miami a vivir, y ella iba a pagar por un año completo todo pago. Era así como que un Super Bowl, como venga para acá y yo les voy a dar todo lo que quieran por un año. Vivienda, pago de escuela, todo simplemente para que los niños durante ese año estuvieran seguros y se pudieran adaptar a Miami, porque ella tenía miedo, como toda madre, que los niños no se adaptaran. Y esto causó un poco de dudas en estos padres que, aunque eran amiguitos de sus hijos, imagínense ustedes que a ustedes se les ofrezcan sin tener ninguna necesidad, porque las personas que iban a esa escuela de Sasha y Milán no tienen la necesidad de mudarse a Miami para que Shakira les dé dinero. O sea, la intención estaba buena, no eran las mejores personas para ofertarles. Un lugar donde tú pagas tanto una escolaridad, donde aunque no son celebridades, son personas con dinero, son personas pudientes. Si tú le ofreces a ellos, mira, vente conmigo para Miami que te voy a pagar todo por un año, hay más de uno que estarían súper dispuestos. Y bueno, lo que pasa es que ella se lo ofreció a esas personas específicos. Padres de la escuela, luego que se enteraron, supuestamente estaban diciendo, bueno, pero ¿por qué no me ofrecieron a mí? Pero si me hubiesen ofrecido, yo hubiese sido la primera que me voy. Pero lamentablemente, Linda, estos niños no eran amiguitos de los niños de Shakira. Tiene que ser los hijos de Shakira. Y bueno, al final de cuentas se fue sola. Esas personas no aceptaron, como lógico, la gente no va a dejar todas sus cosas para ir a perseguir a otra persona sin saber qué puede pasar, si va a cumplir, si no va a cumplir, lo que sea. Como que, ok, vamos a renunciar todos a nuestros trabajos y nos vamos a sentar a que Shakirita nos va a mantener. ¿Y qué usted hace? Bueno, a tiempo completo yo soy aquí, como que ya usted sabe, como que Shakira me mantiene y todo. Imagínense ustedes que Shakira les ofrezca eso a ustedes, pero de una, señora, de una, manténgame, yo me quedo ahí sentada mirando el mar. No importa, vámonos. Pero esas personas no lo necesitan. Hay gente que realmente no necesitan esto, y hay otras personas que, aunque sí lo necesitaran, en dado caso, no estarían dispuestos a renunciar a su vida. Bueno, por otro lado, señoras y señores, el baile de Shakira al parecer ha despertado también un tipo de motivación para que otras personas hagan el baile con los cuchis. Y digo cuchis porque hay palabras que a veces tú las mencionas aquí y ya de una vez te ponen, no, hay algo que está pasando, y ponen un warning, algo así. Bueno, está bailando con los cuchis, y bueno, Britney Spears resulta que comenzó a bailar con los cuchis. Y comenzó la gente a tirar preocupación supuestamente porque Britney está bailando con los cuchis. Señoras y señores, yo entiendo que Britney ha sido una persona muy sufrida, que es una persona que tiene muchos problemas y todo eso. Pero yo pienso, y lo dije el otro día, yo pienso que la gente está exagerando con Britney Spears. Si bien no es el estilo de Shakira, no significa que nadie pueda bailar con los cuchis. Y no creo que ella vaya a hacerse ningún tipo de problemas con esto, porque Britney Spears echó los dientes siendo bailarina, cantando y bailando. Britney es una artista, y aunque muchas personas entiendan que ella necesita ayuda, incluyéndome, si la necesita, no significa que ella no pueda hacer un baile como cualquier persona. Ella también tiene el derecho a hacer esto. Hace una semana estábamos todos, qué bonito todo lo que hizo Shakira, un baile fenomenal que hizo en los NBAs, pero también Britney Spears tiene derecho a estar en su casa, grabarse, porque para mí ella toma esto como una terapia, la verdad. Ella está sola, se quedó sola, perdió a los hijos, perdió al marido, perdió a los padres.
La mamá hizo el intento de una reconciliación y ahora está diciendo, ya no han vuelto a hablar, ¿eh? Y ya ahora está diciendo que ella necesita dinero, que incluso ahora está siendo maestra sustituta, una señora que estaba ganando dinero que con un libro, qué sé yo, que ahora necesitan dinero. ¿Por qué? Porque ellos toda la vida vivieron de Britney Spears, ninguno hizo nada. Y la hermana se hizo conocida, se hizo actriz por Britney Spears. Mientras ellos estaban jugando y comiendo helado, Britney Spears estaba trabajando. Y luego, ¿qué hicieron? Le metieron un conservationship. Y luego la encerraron. Y luego le metieron cosas. Y le hicieron tomar cosas a la pobre Britney Spears. ¿Y en qué se convirtió en Britney Spears? En esto. Y su terapia es bailar. ¿Y por qué hay tanto? Ay, estamos preocupados porque Britney está bailando con cuchis. Lo que más me risa me dio fueron los perritos, que son así chiquititos y bonititos. Me encantan esos perritos. Ellos estaban como hasta asustados, los pobres, como quien dice, me van a pisar. Pero cada quien expresa las cosas como quiere. El que es artista expresa su arte así. Y excúseme, pero es que trato de ser lo más sincera posible, de decir lo que yo pienso. Pienso que si un artista tiene el derecho de bailar y cantar, también el otro lo puede hacer. Britney es la princesa del pop. Y tiene años siéndolo. Y aunque ella ha pasado situaciones difíciles, yo creo que la gente tiene derecho a reencauzarse. No siempre va a ser la misma persona. Ella ha dado a entender que quiere reencauzarse y ser una persona, tener una vida, a pesar de lo que le está ocurriendo. Bueno, ¿ustedes qué piensan? Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.